Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, con el avance de tecnología, hoy vamos a hablar de estómago. En su anatomía macroscópica, lo que es el estómago ya que se presenta cuarta porción del tubo digestivo que está entre esófago y el duodeno. Anatómicamente, la situación está en el epigastrio, en el cuadrante superior media de los 9 cuadrantes que hay de la pared abdominal. El estómago mide 25 centímetros de longitud, ¿no? 16 de ancho, 8 de espesor. Ese estómago que tiene una porción vertical horizontal, la forma de una J mayúscula se presenta, o una cornamusa. En su estructura histológica, la pared, como todas las paredes del tubo digestivo, va a contener las 3 capas, las 4 capas: mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La capa mucosa, que está compuesto por un epitelio cilíndrico simple, que se diferencia de lo que ya es el estómago. En el estómago hablábamos de una capa plano estratificado no queratinizado. El esófago, plano estratificado no queratinizado. Sin embargo, el estómago es un epitelio cilíndrico simple. Células cilíndricas sostenidas sobre lámina propia. En esa mucosa vamos a encontrar 2 grupos celulares: un compartimiento mucoso superficial que está formada por las células alveolares, que son las células cilíndricas altas, que son encargadas de producir la mucina, ¿no? Y la otra, un compartimiento un poco más profundo, que están compuestas por células madres pluripotenciales. Estas células que se van a diferenciar ya sea en las células alveolares, o también se van a diferenciar en simógenas o oxínticas. Las glándulas gástricas, en esa mucosa gástrica también encontramos lo que son las glándulas gástricas. Glándulas gástricas que van a tener las células alveolares a nivel de su cuello, que producen moco. En la parte intermedia, las células simógenas, que son las células principales, que produce pexinógeno, y en el fondo van a estar las células oxínticas o células parietales, que produce factor intrínseco de Castell y el ácido clorhídrico. A nivel del cuello, como están las células alveolares, como también, ¿no?, la mayor parte de la mucosa es formada por las células alveolares, células cilíndricas, productores de moco. Para esta producción de moco lo que va a producir va a revestir su misma superficie de la mucosa gástrica para proteger contra los agentes exógenos o endógenos, los cuales pueden provocar la inflamación de este epitelio. Por tanto, para que no suceda esa inflamación, ese daño de la mucosa, tiene que haber un factor de defensa, un agente de defensa, factor de defensa, y otro, el agresor. Una vez que se rompe ese equilibrio de la defensa y el agente agresor, va a comenzar entonces todo ese proceso que se conoce como la gastritis, la inflamación, o si no, va yendo más allá, las erosiones o las ulceraciones, que va avanzando.
Con esto lo que se quiere decir de que hay una barrera de protección entre epitelio y el contenido gástrico. Esa barrera de protección es la mucina producida por las células foveolares del mismo epitelio, y esas células, esa mucina es la barrera de protección lo que va a formar para contrarrestar lo que corresponde al agente agresor. Como agente agresor, lo que vamos a tener van a ser dos grupos, uno que son intrínsecos como parte intrínseca agresora. Está ahí lo que es el ácido clorhídrico y la pexina, los cuales son producidos por nuestro organismo mismo. Y los agentes extrínsecos los subdividimos en infecciosas, farmacológicos, agentes físicos o estrés físico, ¿no? Agentes físicos como el Helicobacter pylori, farmacológicos, los más representativos, los AINES, agentes físicos, radiaciones, ¿no? Sustancias cáusticas, etcétera. Entonces hay varios los que van a representar los factores extrínsecos. Una vez mencionada esa, para que exista la producción de buena cantidad de la mucina, tiene que haber buena perfusión, buena irrigación en la mucosa. Una vez que se altera la buena irrigación, entonces disminuye la producción de la mucosa y se pierde ese equilibrio entre la barrera de defensa y el agente agresor. El agente agresor sobrepasa sobre la barrera de defensa y ahí comienza entonces el proceso inflamatorio. Las otras células que vamos a encontrar en las glándulas gástricas son las células principales, o llamadas también células simógenas. Células principales o simógenas son células cilíndricas bajas, las partes intermedias de la pared de la glándula gástrica, mayormente se encuentran estas, producen pexinógeno. Como pexinógeno se va a liberarse hacia la luz de la glándula gástrica. Una vez que se libera hacia la luz de la glándula gástrica, cuando entra en contacto ese pexinógeno con ácido clorhídrico, se va a activar y se va a convertir en pexina. Y como pexina ya es una enzima proteolítica, ¿no? Una enzima proteolítica que empieza con la digestión a nivel de la luz de la glándula gástrica, degradando las cadenas polipeptídicas largas en otras cadenas más cortas, ¿no? Esa es la acción entonces del pexinógeno. Pero como es una enzima proteolítica, pexina, ya que degrada las cadenas polipeptídicas en otras cadenas más pequeñas, en cadenas intermedias, entonces la pexina, cuando se rompe el equilibrio entre la barrera de defensa y el agente agresor, forma parte del agente agresor, la pexina, junto con el ácido clorhídrico, entonces pexina puede también provocarle la inflamación de la mucosa gástrica. Las otras son las células oxínticas, células parietales, tiene forma piramidal, están más en el fondo. Esto produce el factor intrínseco de Castell y también participa en la formación del ácido clorhídrico. Factor intrínseco de Castell, lo cual va a servir para la absorción de la vitamina B12 a nivel del ilion terminal. Si no hay factor intrínseco de Castell, no se va a poder absorberse la vitamina B12 y lo que va a llevar son a las anemias macrocíticas, ¿no? Las anemias macrocíticas que debido a que por carencia de vitamina B12 no va a completar la maduración de los glóbulos rojos en su forma macrocítica, va a quedar, y esto llegan a no producirse adecuadamente y al quedar en su forma macrocítica, al poder atravesar los capilares, ¿no? Ya que los glóbulos rojos bicóncavas, discos bicóncavas,
flexibles que se dan formas para pasar y después recuperar su forma, no por los capilares. Estos glóbulos rojos macrocíticos no tienen esas características, por tanto se pueden romperse. Entonces, gran parte de estos, aparte de alterarse en el proceso de la división, también pueden entrar en lisis, ¿no? Y así quedar la carencia, falta de los glóbulos rojos. Entonces, vamos a evidenciar aquí una anemia en su forma macrocítica, ¿no? O megaloblásticas. Por tanto, cuando existen anemia, cuando vemos hemoglobina alterada, el siguiente paso sería ver lo que es el volumen corpuscular media. El volumen corpuscular media que en femtolitros normalmente es entre 80 a 100 femtolitros. Este volumen corpuscular media, cuando va a ser mayor a 100 femtolitros, estamos hablando entonces de macrocitosis, de anemia macrocítica. Cuando existen esas anemias, perdón, un poquito aclarando en esta parte, por tanto, cuando hay anemias, sí, el siguiente paso ver es macrocito, normocito, microcito. Cuando son microcitos es por carencia de yeso, en un 97% podemos decir falta de yeso, y las otras causas, algunas hemoglobipatías pueden llevar a esa deficiencia a esa anemia microcítica, ¿no? Cuando son macrocitos es por carencia de ácido fólico y vitamina B12. Y cuando son normocitos puede ser por insuficiencia renal crónica, por falta de eritropoyetina, o puede ser también por disproteinemia o enfermedades inflamatorias crónicas, porque las sinencias inflamatorias inhiben la acción de la eritropoyetina, entonces también van a caer en este tipo de anemias, tipo anemias normocíticas. Por tanto, otra vez aclarando, factor intrínseco de Castell va a servir para la absorción de la vitamina B12 en el líquido terminal. Cuando no hay factor intrínseco de Castell, entonces va a existir anemia, las anemias macrocíticas, anemias megaloblásticas o la anemia perniciosa que llamamos. Bueno, por otra parte, las células parietales participa también en la formación del ácido clorhídrico. En sí, el ácido clorhídrico a través de bomba de protones, el hidrógeno libre va a bombear hacia la luz de la glándula gástrica, y ese hidrógeno libre, la bomba de protones, el que bombea, va a juntarse con el cloro. Al encontrarse con cloro va a formar lo que es el ácido clorhídrico ya en la luz de la glándula gástrica, ¿no? Bueno, en la mucosa gástrica también encontramos células neuroendocrinas. Neuroendocrinas que producen sustancias químicas y peptídicas. Entre estas tenemos las células tipo A, tipo G, tipo D. La de tipo A se encuentra en la parte superior del estómago, produce glucagón, ¿no? Que el glucagón también en el páncreas se va a producir, ¿no? En los islotes de la ansiedad del páncreas. Células A. Glucagón, lo cual su activación lo que va a hacer es a nivel del hígado, el glucógeno en glucosa lo va a convertir, ¿no? A partir de almacenado como glucógeno, vuelve a convertir en glucosa para su utilización. Las células G se encuentran en el antro y producen la gastrina. Células G. Estas células tipo G también están en la mucosa gástrica. Muchas veces cuando existen tumores, gastrinomas se llama en este caso, en las células G va a haber hipertrofia de estas células, hiperproducción de gastrina, ya que la gastrina es el estimulante de las células parietales, los cuales va a aumentar en la
en la participación de la formación del ácido clorhídrico. El otro tipo de células es el tipo D. Se encuentra en todas partes del estómago, produce somatostatina. Somatostatina, esta hormona, por una parte inhibe la acción de la glucagón, otra inhibe la producción de la gastrina a nivel de las células G. Y entonces, somatostatina, de alguna manera, reduce la estimulación, la producción del ácido clorhídrico al inhibir la liberación de las células G. Funciones del estómago, el antro y el fondo. Almacenamiento, a nivel del antro y el fondo, la función va a ser de almacenamiento de alimentos, descontaminación del contenido gástrico, digestión peptídica de proteínas y secreción del factor intrínseco. Ya entonces en el estómago, por una parte, aparte de almacenamiento, descontaminación, etcétera, ya comienza la digestión. La digestión va a comenzar por la acción de la pexina que a las cadenas polipeptídicas que degradan en otras más pequeñas. Ya comienza entonces la digestión de las proteínas. Antro y píloro, machacamiento y desintegración de los alimentos, control de vaciamiento gástrico y regulación de la secreción de los ácidos. Funciones del estómago. En estas funciones tenemos la actividad motora digestiva, actividad motora interdigestiva y los vómitos. La actividad motora digestiva contribuye en la digestión mecánica, almacenar, machacar, mezclar, humedeciéndolos y desdoblándolos pequeñas partículas. A nivel del píloro, no solo retiene alimentos ingeridos, también impide el retroceso de bilis y la secreción de la bilis de las secreciones pancreáticas. El píloro, el esfínter del píloro, entonces impide que se retroceda la bilis y las secreciones pancreáticas desde el duodeno hasta el estómago. La relajación de este esfínter es controlado por neuronas endógenas. Aquí tenemos lo que es el óxido nítrico y el polipéptido intestinal vasoactivo. Estos serían entonces encargados de llevar a la relajación del esfínter pilórico. La otra actividad es la actividad interdigestiva. En esta actividad interdigestiva va a haber 3 fases. Primera fase, peristalsis. No hay peristalsis. Segunda fase, contracciones esporádicas de ese peristaltismo. Tercera fase, ondas peristálticas intensas repetidas. Por último, de las funciones motoras son los vómitos, mecanismo fisiológico de defensa, por medio del cual se descomprime la parte alta del tubo digestivo y se eliminan las toxinas de su interior, del estómago. Tenemos entonces las tres tipos de actividades motoras, que son actividad motora digestiva, la actividad digestiva y los vómitos. Otras funciones que va a tener el estómago, aparte de las funciones motoras, va a ser la función de absorción y secreción. Existen 3 fases. En sí, la parte absortiva muy poco, ¿no? Lo que es la parte secreción, lo que vamos a encontrar, existen 3 fases de la secreción: fase cefálica, fase gástrica, fase intestinal. La regulación de secreción gástrica ácida, estimulantes van a ser histamina, gastrina, acetilcolina. Los inhibidores va a ser la somatostatina. ¿Esto qué quiere decir? Para la secreción del ácido clorhídrico hay 3 fases: fase cefálica, fase gástrica, fase intestinal. Eso debido a que cada una de estas estimulantes en diferentes fases van a actuar. En la fase cefálica actúa la acetilcolina, el cual que se va a caracterizarse en siempre pensar
una alimentación apetitosa. Una persona que tiene hambre o alguna comida rica que va pensando. Entonces, en simple pensar, automáticamente, como muchas veces manifiesta, ¿no? Se me hace agüita el estómago, ¿no? Al sentir ese olorcito. Esto estaría cumpliendo la fase cefálica. Estaría actuando aquí la acetilcolina, ¿no? Por la vía nerviosa, liberándose. Y acetilcolina, al estimular a las células parietales, estaría desencadenando la liberación, el aumento de la producción del ácido clorhídrico. La otra fase es la fase gástrica. En la fase gástrica vamos a encontrar va a participar lo que es la gastrina, porque en la mucosa gástrica células neuroendocrinas que mencionamos, células tipo A, tipo G, tipo M, la tipo G que produce la gastrina, cuando el bolo alimenticio llega desde la cavidad oral hacia el estómago, ¿no? Una vez que llega acá, estimula las paredes del estómago, y en las paredes del estómago están estas células neuroendocrinas, ¿no? En este caso estamos hablando de las células G, que empieza a liberar la gastrina. Y la gastrina al liberar estimula a las células parietales para que aumente la producción de ácido clorhídrico frente a la presencia de ese bolo alimenticio que está presente en el estómago. Y esto entonces está cumpliendo la fase gástrica. Y la otra sería la fase intestinal. En este caso ya el quimo llega hacia el duodeno. Una vez que llega el quimo al duodeno, en la pared del duodeno también vamos a encontrar células neuroendocrinas que ahí ya están produciendo ya también la histamina, colecistocinina, la secretina, motilina. Estamos mencionando que produce histamina. Esa histamina entonces es el que por retroalimentación va a participar en la producción del ácido clorhídrico frente a la presencia de quimo a nivel del duodeno. De esa manera entonces hablamos de los tres tipos de fases: fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal, que son los reguladores de la secreción gástrica de ácidos, ¿no? Y los inhibidores sería lo que es la somatostatina, el que va a inhibir la producción del ácido clorhídrico. Bueno, un minutito, vamos a hacer paréntesis. Las funciones de las células parietales, entonces, producción del ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castell. Para que células parietales produzcan estimulantes histamina, gastrina, acetilcolina. Los inhibidores son la somatostatina. Aquí, para regular la producción del ácido clorhídrico, inhibidores histamina H2, de la histamina, inhibidores H2, y otros los bloqueadores de bomba de protones. La histamina, la ranitidina, estaría actuando, ¿no?, a nivel de los receptores de la histamina, a nivel de la superficie de las células parietales, ya que las células parietales tienen tres estimulantes: histamina, gastrina, acetilcolina. Y la ranitidina inhibe a los receptores de la histamina. Entonces se estaría bloqueando lo que es la histamina para que no desencadene la producción del ácido clorhídrico. Sin embargo, lo que es el omeprazol bomba de protones estaría inhibiendo la enzima ATPasa hidrógeno potasio, que es bomba de protones,
que se encarga de bombear ion hidrógeno libre desde las células parietales hacia la luz de las glándulas gástricas, ya que de la unión de la reacción del agua con el CO2 va a formarse ácido carbónico de células parietales, y a partir de aquí va a integrarse en bicarbonato, ion hidrógeno libre. Bicarbonato a la circulación vuelve el ion hidrógeno libre, tiene que ser sacado desde estas células parietales hacia la luz de la glándula gástrica. Y ese ion hidrógeno libre, una vez sacado hacia la luz de la glándula gástrica, al encontrarse con el cloro va a formar ácido clorhídrico. Por tanto, el omeprazol lo que hace es inhibir a la bomba de protones, al encargado de sacar la histamina. Esa histamina, ¿quién le va a sacar desde la célula parietal hacia la luz de la glándula gástrica? Es la TPase hidrógeno potasio. Omeprazol inhibe entonces a la TPase hidrógeno potasio. Al inhibir, evitaría de que salga hidrógeno, y al no salir hidrógeno no se va a juntar con el cloro para que formen ácido clorhídrico, y así disminuye la producción del ácido clorhídrico. De esa manera, entonces, el bloqueador de bomba de protones va a actuar. Misoprostol en cierta temporada se utilizaba, ¿no? La finalidad de su fabricación ha sido del tema para la gastritis, pero por los efectos colaterales que tiene que provoca aborto, se sacó del mercado, ¿no? Y es netamente uso seccionales, y es un medicamento controlado. El Soprostol, el Cytotex, su fabricación ha sido entonces, el Cytotex llegaría a ser una prostaglandina sintética, cuya acción es una hormona de acción corta, produce vasodilatación a nivel de la mucosa, buena perfusión. Al provocar vasodilatación, buena perfusión, entonces buena producción de mucina por las células alveolares se va a darse. Entonces, eso era la finalidad de este medicamento, ¿no? Hacer de que se produzca buena producción de mucina como capa protectora del epitelio gástrico. A ese nivel es donde actuaba. Bueno, se sacó del mercado y ya no se utiliza eso. Otra diapositiva a poner: criterios generales para valorar los trastornos gastrointestinales, dispepsias y los vómitos, ¿no? Dispepsias, vamos a hablar de cualquier proceso de molestias a nivel del epigastrio. Las manifestaciones, ya sea dolor urente, sensación de plenitud gástrica, todas estas cosas, estas manifestaciones se engloban como una dispepsia, un síndrome dispéptico. Tanto así, si bien uno tiene dolor tipo urente, plenitud gástrica, náuseas, sabemos que puede ser por la clínica una gastritis, pero para catalogar como tal, como una gastritis, necesitamos algo más objetivo, una evidencia que nos esté demostrando que esa mucosa está inflamada. En este caso sería la endoscopía digestiva alta, que te está documentando de que sí hay una inflamación de la mucosa, o hay con erosiones o hay con ulceraciones. En este caso sí ya podemos prescribir que sí hay una gastritis. Pero mientras tanto, si no tenemos la evidencia, estaríamos solamente hablando de un síndrome dispéptico, una dispepsia gástrica. Anomalías anatómicas, va a haber estenosis pilórica hipertrófica, congénitas, volvulus y torsiones. Trastornos de motilidad gástrica, gastroparesias de los besoares,
Enfermedades inflamatorias aquí, el Helicobacter pylori, la gastritis aguda crónica y las úlceras pépticas, y la gastropatía hipertrofia, lo que son gastrinoma, síndrome digeristo. Las estenosis pilóricas, que corresponden a las anomalías anatómicas, no se conoce la causa. Algunos indican que es por carencia de las neuronas miantéricas que se relajan al músculo del esfínter pilórico. Por tanto, esto se va hipertrofiando y como si fuera un nudo, ¿no? Se va hipertrofiando y ese esfínter no se relaja y afecta a 1 de cada 150 nacidos. Esta malformación se caracteriza por la hipertrofia, por tanto, del músculo pilórico, del esfínter pilórico, que va a impedir la salida del contenido gástrico hacia el duodeno. Los pacientes nacen no presentan todavía manifestación las primeras semanas, decir, entre segunda, tercera, cuarta semana van a estar con deshidratación y puntos en proyectil. En la exploración física se palpa en los recién nacidos como una aceituna, una pequeña duracióncita en el flanco derecho. El tratamiento va a ser entonces quirúrgico. Otras que vamos a encontrar, otras anomalías anatómicas son las volvulus y las torsiones. Volvulus y torsiones, torsión gástrica se produce en adultos, torcer obstruye. El ejemplo de los volvulus torsiones del estómago, ya al hablar de hernias hiatales paraesofágicas mencionamos, ¿no? Las construcciones del estómago por el ensanchamiento del orificio esofágico del diafragma, paralelo al esófago va a entrar una porción del estómago dentro del mediastino posterior y esto puede torcerse sobre su propio eje y ahí estamos hablando entonces de las torsiones y las volvulaciones que se pueden formar, cuyo conducta va a ser resolver aspiración con sonda nasogástrica, por endoscopía tratar de la desrotación o por último lo que sí, más cosas es la parte quirúrgica, una separación quirúrgica para que no vuelva a suceder eso. Las gastroparesias. El vaciamiento gástrico se traslada por hipomotilidad. En gastroparesias hay agudas, otros pueden ser crónicas. Entre las agudas son las gastroparesias postquirúrgicos, cuando hay una peritonitis, lavado gástrico, asas intestinales, todo se manipula. ¿Cuántas veces después de las cirugías abdominales resulta que en las primeras horas hay dismotilidad, falta de motilidad de las asas intestinales y distensión abdominal? A eso nos referimos. Entonces, cuando hay esa distensión abdominal, el tratamiento es colocar sonda gástrica solamente hasta que se activen los peristaltismos normales. En las crónicas hay en las neuropatías diabéticas y en las esclerodermias, ¿no? Las manifestaciones son plenitud gástrica, vómitos postprandiales. El diagnóstico puede confirmar con scintigrafía, vaciamiento gástrico. Tratamiento es procinéticos y apoyo nutricional en este caso. También encontramos aquí a los como trastorno de motilidad, aparte de las gastroparesias, los besuares. Los besuares son concreciones de material ingeridos que no se han podido digerir en el estómago y esto se va formando como ovillos.
sobre un núcleo se va acumulando uno tras otro, y ahí tenemos entonces como fitobesoares o tricobesoares, ¿no? Entonces son concreciones por los movimientos del estómago que se va dando. Estos fitobesoares, tricobesoares, en algunas veces salían de vivir en ganado vacuno, así como tutumas de onditas se va sacando de dentro del estómago, lo van sacando, ¿no? Y lo mismo entonces, las concreciones del material no digeridos se va acumulando uno tras otro, y por los movimientos un pequeño bolita, como un ovillo, se va formándose. Y esto puede actuar como si fuera una válvula en el momento cuando el estómago se contrae queriendo enviar el quimo hacia el duodeno. Entonces estos besoares también, en ese afán de querer ir hacia el duodeno, pueden obstruir el esfínter pilórico, ¿no? E impedir el contenido gástrico pase hacia el duodeno. Estos serían los besoares. Otras alteraciones, aparte de las anomalías anatómicas del estómago, que hemos hablado de estenosis pilórica, hipertrófica, y de los bulbos y torsiones, ¿no? Los trastornos de motilidad, hay gastroparesias y los besoares, ¿no? Gastroparesias posquirúrgicas, que son agudas, y otras crónicas en diabetes mellitus y en las esclerodermias. Las enfermedades inflamatorias, aquí vamos a mencionar las infecciones por Helicobacter pylori, o las inflamaciones de otras causas, de las gastritis agudas crónicas y de las enfermedades úlceras pépticas. Enfermedades inflamatorias, por tanto, la mucosa del estómago y duodeno se puede lesionar por diversos procesos, ya sean infecciosos, inflamatorios y toxígenos, pero también pueden lesionar el ácido y la pexina, que son endógenos. Entonces hay agentes exógenos y agentes endógenos los que van a producir la inflamación de la mucosa. Como el contenido gástrico es tan dañino, los trastornos relativamente menores de la barrera mucosa o de las fallas leves de la neutralización de ácidos pueden dar por resultado lesiones graves de la mucosa. Eso quiere decir de que cuando se rompe el equilibrio entre la defensa, que es la mucosa, y el agente agresor, los agentes agresores pueden ser intrínsecos y otros extrínsecos. Intrínsecos, la pexina y ácido clorhídrico; extrínsecos, ahí están la infecciosa Helicobacter pylori, medicamentosos, los AINES, ¿no? Tóxicas, sustancias cáusticas, etcétera. Un montón podemos nombrar en este caso. La inflamación que va a producir, con la lesión que va a producir, debemos diferenciar a nivel del estómago, enfermedades inflamatorias, en tres alteraciones. Una, que solamente es la inflamación. Si estamos en el estómago, gastritis; si estamos en duodeno, duodenitis. La inflamación de la mucosa, ¿no? En este caso, en el estómago estamos, la inflamación de la mucosa gástrica. Cuando ya aparece zona circunscrita de necrosis de la mucosa, ¿no? Pero que no atraviesa la musculatura mucosae, hablamos de erosión. Lesión circunscrita de necrosis que sobrepasa la musculatura mucosae, llega hasta la submucosa, hablamos de las úlceras gástricas. Entonces aquí diferenciamos tres lesiones: las gastritis, solamente la inflamación; las erosiones son, aparte de ser la inflamación, son necrosis circunscritas de la mucosa, pero que no llega que no atraviesa muscular mucosae, invade la mucosa, pero no sobrepasa hasta la submucosa, o sea, se detiene en la muscular mucosae. Y la úlcera, cuando esa necrosis circunscrita va a atravesar la muscular mucosae y va a llegar hasta la submucosa.
Las úlceras crónicas se caracterizan por una reacción reparadora fibrosis, distinguen por la formación de tejido cicatricial grave. Esta secreción de trastorno inflamatorio se inicia se va a iniciarse con la decreción del Helicobacter pylori, que es una bacteria cuya presencia va a provocar la inflamación y puede llevar a erosiones y presentar también úlceras gástricas, ¿no? Como también úlceras pectíricas gástricas, úlceras pectíricas llevar también hacia las duodenales. El Helicobacter pylori es una bacteria, ¿no? Gran negativo. El Helicobacter pylori descubierto en el 1983 por Marshall Waze, investigadores australianos, que a ellos les tocó el premio Nobel en el año 1985, ¿no? En marzo del 85, casi más o menos unos 12 años después de haber descubierto esta bacteria, que son causantes de las gastritis y las úlceras gástricas. Entonces, estos investigadores, una vez después de haber descubierto, publicado en el año 83, bueno, todos los años ellos se juntaban en Australia, en el lugar donde vivían, en la ciudad donde vivían, en una taberna, esperando a quien le tocaba el premio Nobel. Todos los años la misma fecha, muchas veces, la única vez quizás muchas veces se veían en esa fecha, pero era tan especial que ese día de premio Nobel los dos se juntaban a compartir a modo de ver el premio Nobel a quien les tocaba. Y después de todo ese tiempo, después de 12 años, les tocó a ellos el premio Nobel por el descubrimiento del Helicobacter pylori, ¿no? Bueno, el Helicobacter pylori es un bacilo curvo, gran negativo, no es purulento, de género Campylobacter pylori. Cuando los estudios subsecuentes de biología molecular comparaban a este microorganismo, se presentaba en realidad un nuevo género de bacterias, se cambió como el Helicobacter pylori. Marshall Waze observa el microorganismo se relaciona a menudo con gastritis y las úlceras gastroduodenales. Esta bacteria, el Helicobacter pylori, su medio de vivencia es más alcalino que ácido. En el estómago, por eso no va a vivir libremente en la luz del jugo gástrico. Con el jugo gástrico mezclado no va a vivir porque se neutraliza ya que es un medio ácido. De ese ácido que es de la luz gástrica, tiene que ser protegido y su vivencia en la mucosa del estómago va a ser pegado al epitelio, cubierto por el manto de la mucina. La mucina le estaría impidiendo que entre en contacto con lo que es el jugo gástrico, porque ya que para ellos su medio de vida mejor es el medio alcalino que ácido, porque en un ácido se muere el Helicobacter pylori. Es tanto así por los vómitos, los vómitos al cultivar no se ha podido desarrollar el Helicobacter pylori. Estas bacterias en cultivo no han progresado, ¿no? A partir de ya que el Helicobacter pylori produce gastritis, entonces el vómito, queriendo hallar que el Helicobacter pylori cultiva y no desarrolla, porque es un medio ácido, ya que es del estómago que
que va a salir vómito con abundante cantidad de pexina y ácido clorhídrico, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? El Helicobacter pylori, su medio de vivencia va a ser mucho más, es alcalino que ácido. En un medio ácido muere. En el estómago vive, sí, vive, pero no en contacto con el ácido clorhídrico, con el jugo gástrico, no en contacto, sino oculto de él, cubierto por el manto de la mucina, pegado en las células sobre la superficie epitelial. Y mucho más, su medio va a ser más próximo hacia el duodeno, ¿no? Por eso, su otro lugar de vivencia también del Helicobacter pylori va a ser el duodeno. El duodeno, por su característica de las secreciones que tiene, es más alcalino que ácido, por el mismo hecho de que la bilis tiene bicarbonato, es un alcalino, ¿no? Su medio es un alcalino. Lo que es jugo pancreático también es alcalino porque tiene también bicarbonato. Glanzle-Brunner también produce bicarbonato, entonces como tal produce bicarbonato, el duodeno es más alcalino que ácido. Entonces, el Helicobacter pylori también habita en esos lugares. Es decir, en la capa alcalina debajo del manto de moco, que cubre el antro gástrico y va a vivir sobre la superficie celular, pero esto puede invadir por los espacios intercelulares y provocar a las células alveolares inflamación, ir destruyendo y invadir hasta más allá, producir erosiones y hasta producir úlceras. Una característica importante del Helicobacter pylori es su capacidad de producir ureasa en abundancia. Enzima que hidroliza la urea hasta convertir en amoníaco y dióxido de carbono. Aparte de producir ureasa, también un Helicobacter pylori por añadidura secreta fosfolipasas y una citotoxina, que serían los causantes de la destrucción de las celular a nivel de la mucosa. Entonces aquí mencionamos las características importantes: el Helicobacter pylori producir ureasa, enzima que hidroliza urea en amoníaco y en dióxido de carbono. Y otro es de que contienen fosfolipasa y citotoxinas que pueden producir la lesión celular. La mayoría de los individuos infectados tienen solo una forma crónica leve de gastritis por el Helicobacter pylori, que es asintomática y no complicada. Otros pacientes manifiestan al principio una crisis aguda de gastritis que se caracteriza por malestar del epigastrio, náuseas, vómitos. Los síntomas suelen resolverse después de esta etapa aguda, pero los pacientes pueden desarrollar datos histológicos de gastritis antral crónica activa. La crisis aguda de gastritis se acompaña de manera característica de reducción notable del ácido clorhídrico. Los pacientes que desarrollan hipersecreción del ácido pueden tener gastritis crónica más graves que los que han desarrollado y parecen estar en mayor riesgo de desarrollar úlceras gástricas y carcinoma del estómago. La gastritis es una de las causas las Helicobacter pylori para la gastritis es una de las causas muy frecuentes. Es más, me atrevería a decir, más del 50% de la causa de la gastritis estaría representada por esta bacteria. Por esto, en los gastritis, cuando hay, tratan de investigar siempre lo que son los Helicobacter pylori, si no es causado por esta, ¿no? Para poder hacer el tratamiento que corresponde. Al menos los oncólogos en los cánceres de estómago, ¿no? Las úlceras gástricas, carcinomas, muchos los relacionan como el causante desencadenante todo esto al Helicobacter pylori. No se han podido dilucidar los motivos de la hipersecreción del ácido y gastrina, pero quizás reflejan la inhibición bacteriana de las células de antrales que secretan la somatostatina.
hormona que limita normalmente la descarga de la gastrina, ¿no? El diagnóstico es biopsia tisular. En las biopsias de la mucosa antral pueden identificar el Helicobacter pylori directamente después de la correlación con hematoxilina y eosina. Cultivo de los microorganismos. Aún el Helicobacter pylori tiene requerimientos de crecimiento muy exigentes. Se puede aislar el tejido mucoso gástrico empleando un medio selectivo. Difícil se puede cultivar entonces el Helicobacter pylori. Y en medio cultivo muy poco se puede desarrollar. Se puede aislar el tejido mucoso gástrico empleando un medio selectivo para el Helicobacter y condiciones microacidófilas. Desafortunadamente suele ser imposible cultivar a los microorganismos a partir del jugo gástrico. La prueba de laboratorio, los anticuerpos séricos contra el Helicobacter pylori son marcadores dignos de confianza de la infección. La presencia de actividad ureasa en la mucosa gástrica es esencial para el diagnóstico del Helicobacter pylori. Estas pruebas podemos pedir tanto en serología para el Helicobacter pylori en sangre y en los heces fecales, ¿no? Lo cual nos va a reportar positivo o negativo para el Helicobacter pylori. En lugar de cultivo, los laboratorios pueden serología para el Helicobacter pylori, unos hacen en sangre o también en los heces fecales puede hacerse eso. El tratamiento del Helicobacter pylori es triple esquema. Puede utilizarse amoxicilina, metronidazol, tetracyclina, claritromicina, acompañado de cualquiera de estos dos de estos cuatro antibióticos que estaba mencionando con omeprazol, ¿no? Una forma donde mayormente vienen ya en laboratorios, ¿no? Omeprazol, amoxicilina y claritromicina. Por 2 semanas el tratamiento hay que hacer por 14 días, ¿no? Sabemos que es epigastral, que es pulentura, náuseas, vómitos, y si tiene el Helicobacter pylori positivo, hágale el tratamiento. No debe estar diciendo tiene gastritis, por ahí la claritromicina le va a empeorar. No, estás haciendo amoxicilina 500 cada 8 horas, claritromicina 500 cada 12 horas, omeprazol 1 al día durante 2 semanas, hacer el tratamiento como corresponde. Bueno, aquí vamos a quedar, jóvenes, ya son las 21:20. Siguiente clase vamos a continuar con el avance de tema, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, nos vemos entonces el día viernes, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Un bonito, no fin de semana, días de la semana de trabajo. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.